El poder de su elección. El hombre no es la criatura de las circunstancias, sino que las circunstancias son las criaturas del hombre. Benjamin Disraeli. El verano pasado salía de una plática de desarrollo humano y recuerdo perfectamente cuando una persona se me acercó y me hizo una pregunta muy interesante. Después de todo lo que acabo de escuchar me ha surgido una duda: ¿qué es lo más humano del humano? En ese preciso instante pensé pues qué habré dicho para que le surgiera tan curiosa pregunta. Y de momento me quedé callado con una cara de como pensando, realmente como pensando, porque no tenía ni idea de qué responderle a esta persona. Lo primero que se me vino a la mente fue: sí, claro, ya veo. Esa es una pregunta muy inteligente y me gustaría respondérsela en mejor ocasión. ¿Qué le parece si descansamos un momento y con gusto lo busco más tarde y conversamos? Así fue, por suerte, entre tanta gente, el ruido, el brindis de clausura, etc., todo volvió a la normalidad. Sin embargo, al llegar a la soledad reflexiva de mi habitación no dejaba de merodearme su pregunta: ¿qué es lo más humano del humano? ¿Acaso realmente hay algo tan característico que defina tan solo a nuestra especie? Pues no tenía la plena certeza, pero le confieso que ciertos estudios a los que tuve acceso apuntaban para responder a esa pregunta. Permítame platicarle algo. Mire, es muy curioso que cuando un animal de especie inferior a la nuestra nace, siempre será eso que nació. Por ejemplo, un perico nace perico, vive como perico y morirá irremediablemente como perico. Un perro nace perro, vive como perro y también morirá irremisiblemente como perro. La misma suerte corre un delfín, una garrapata o un avestruz. Entonces, la enorme diferencia consiste en que el ser humano nace y luego elige qué quiere ser, incluso puede elegir ser más humano o no serlo. Esta reflexión es muy confrontante, muy comprometedora. Cuando usted nace, todavía depende de su madre por un tiempo. Incluso, el ser humano es el animal que nace más indefenso al compararlo con una gran gama de animales de especie inferior a él. La madre todavía le tiene que proporcionar espacio, tiempo y alimento. Pero conforme uno va creciendo y desarrollándose se empieza a vivir la apasionante aventura de elegir. Este enorme poder se va incrementando con el transcurso de los años. Por ejemplo, dudo mucho que usted haya elegido el kinder al cual ir a Easter, que haya revisado los programas de estudio, que haya entrevistado a las distintas maestras de esa institución para valorar su nivel académico, etc., pues no, ¿verdad? Creo que a usted, al igual que a mí, nos mandaron y ni nos preguntaron. Pero con el transcurso de los años usted ya pudo elegir la universidad a la cual asistir, la carrera que estudiar o incluso pudo elegir estudiar o no hacerlo. Por lo menos, espero que a esas alturas de la vida ya le hayan permitido elegir. De esa forma es que se va madurando. Todos nosotros necesitamos algún día confrontamos con el momento de la elección, incluso confrontar el momento cuando nosotros somos los únicos en el proceso de elegir y no hay nadie a quien consultar. Si usted ya ha llevado una vida de altas responsabilidades es posible que ya haya experimentado momentos como ese. Toda la vida nos encontramos eligiendo, elegimos a qué hora levantamos, cuándo bañamos, qué jabón usar para limpiamos, la ropa que ponemos, el alimento que ingerimos, el automóvil que nos transporta, etc., la lista sería interminable. Sin embargo, cuando realizamos tantos actos en nuestra vida, a base de repetirlos día con día se convierten en hábitos, y es entonces cuando se hacen inconscientes y por ello muchas veces ya no nos damos cuenta del proceso de la elección, pero eso no implica que nuestra elección sea falsa o inadecuada, no, todo lo contrario, simplemente hemos caído presa de la costumbre. Recuerda el último viaje que realizó. Si hace memoria es posible que se asombre por la cantidad de procesos de elección que realizó para dar un paseíto. Usted eligió el lugar a visitar, la vía más adecuada para ello, el hotel o la casa a la cual llegó, eligió la hora a la cual salir, aunque muchas veces no coincida con la verdadera salida, etc. Esa enorme capacidad de elección es la manera en cómo se manifiesta una de las facultades espirituales del ser humano, la voluntad. A través de esta facultad es como nosotros elegimos, y el proceso que lleva a cabo nuestra voluntad es verdaderamente interesante. Cuando uno se enfrenta a determinadas circunstancias y necesita elegir es cuando entra en acción nuestra voluntad, manifestándose en el hecho mismo de elegir. Sin embargo, cabría hacerse otra pregunta: ¿de dónde elige nuestra voluntad? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Precisamente, las opciones se las presenta la otra facultad espiritual del ser humano, la inteligencia.
La inteligencia se encarga fundamentalmente de conocer, el conocimiento. Es la materia prima de la inteligencia, y por ello, saber es una de las principales manifestaciones de la misma. De tal suerte, que cuando nosotros elegimos, nuestra voluntad siempre consulta las opciones que le presenta nuestra inteligencia. Pongamos un ejemplo. Si usted quisiera ir hoy en la noche a una gran fiesta porque recibió la invitación para asistir, pues sin duda se encaminaría a ella, y más probablemente si la entrada es libre. Imagine que va usted manejando y al llegar a la esquina de una avenida principal observa que más adelante hay un accidente, y supone que tardaría mucho tiempo en cruzar las 7 calles que faltan para llegar al punto donde usted se dirige. En ese momento, es posible que dude acerca de cuál sería la mejor opción, sobre todo si trae un poco de prisa por llegar. Sigo de frente ya que pronto se agilizará el tránsito, o mejor doy vuelta a la izquierda y me voy por calles alternas. Esta parece una pregunta sencilla de responder, pero ¿qué tal cuando usted no conoce la zona, y ya está muy adentrada la noche? ¿Verdad que entonces ya no es tan sencilla? Pues bien, en ese momento la voluntad se acercaría a la inteligencia y le pediría las sugerencias para ahorrar tiempo, encontrando la vía más corta o el mejor atajo. Si usted conoce la zona, su inteligencia podría mostrarle a su voluntad un verdadero mapa geográfico y con ello la elección se haría la más adecuada. Pero, imagínese que su voluntad se acerca con su inteligencia y le dice: inteligencia, oye, te tengo noticias, estamos perdidos en medio de no sé dónde, por favor preséntame las opciones más viables para salir de aquí, estos rumbos me están poniendo los nervios de punta, apresúrate. Y la inteligencia le responde: no hay nada, recuerda que hoy es la primera vez que salimos a la calle, suerte. Creo que aunque parezca un cuento para niños, es muy posible que ese haya sido el diálogo entre su inteligencia y su voluntad la primera vez que usó el automóvil manejando solo, en aquellos años de adolescencia, lo recuerda. Pero al pasar de los años, verdaderamente se hace más difícil extraviarse porque cada vez se va conociendo más. El ejemplo que acabamos de imaginar opera para cualquiera de nuestras elecciones, siempre necesitamos consultar a la inteligencia. De ahí el trascendente hecho que tiene el conocer, el saber. Si reflexionamos un poco más, el ser humano se encuentra conociendo continuamente a través de la información que obtiene por sus 5 sentidos, todo lo que observa, lo que escucha, toca, huele o saborea. Todo es información que llega a la inteligencia en cada momento. Así, se va formando un verdadero banco de datos con dimensiones inenarrables. Me imagino que ha llegado a la conclusión de que entre más sepa, más opciones para que pueda elegir. Está usted en lo correcto. El ser humano no es tan solo un ente material con una experiencia espiritual, es un ser espiritual con un componente físico. Weindyer. Los antiguos filósofos griegos definían al ser humano como un animal racional, con lo cual, verdaderamente decían mucho porque ellos con acento su vez, definían lo racional como el conjunto de 3 facultades, inteligencia, voluntad y libertad. Sin embargo, fue hace muchos años que leí la más bella definición de lo que podría ser el ser humano, y esto sucedió cuando llegó a mis manos un libro de uno de los autores que más admiro y de quien he aprendido mucho, el Dr. Weindyer. Fue entonces cuando conceptualicé mejor lo que es un ser humano. Él da una definición muy concreta, pero no por ello dejando de ser extraordinaria, del ser humano con la que estoy profundamente de acuerdo. El ser humano es fundamentalmente un ser espiritual con una dimensión física, lo cual es muy diferente a la perspectiva de que el ser humano sea un ente físico con una dimensión espiritual. Aunque pareciera un simple juego semántica, la diferencia entre ambas perspectivas es abismal. Esta dualidad cuerpo-espíritu ha sido tema de discusión de grandes filósofos de la antigüedad e incluso hasta nuestros días. Sin embargo, queda claro que ambas entidades, espíritu y materia, conforman la unidad llamada hombre. No creo que sea necesario discutir cuál ocupa más espacio, cuál es más importante o si estamos de acuerdo o no. Lo único que quiero compartirle es que nuestro espíritu, el suyo y el mío, tiene esas 2 facultades de las que hablamos al principio, inteligencia y voluntad. Por tanto, cuando ejercemos nuestra más pura esencia, lo espiritual, es cuando somos más humanos, cuando aprendemos, cuando conocemos, cuando elegimos y decidimos, es cuando somos más plenamente humanos. De esto estoy convencido y es algo que verdaderamente me emociona, y ojalá lo perciba así usted también.
La profunda magia que existe cuando tenemos la capacidad y el poder de elegir nos posiciona en una gran ventaja competitiva en relación con todas las demás especies, inclusive dentro de la nuestra, ¿no cree? Como verá, fue hasta entonces que pude responder a la pregunta que en aquella conferencia me hiciera una persona, ¿qué es lo más humano del humano?, y le podría haber dicho, su espíritu, con lo cual no creo que se hubiera ido muy satisfecho, o bien, haberle respondido, su conocimiento, lo cual tampoco le hubiera gustado, creo. Pero llegué a la conclusión de que la respuesta más viable sería, mi estimado y fino amigo, me atrevería a comentarle que lo más humano del humano es su enorme poder para elegir. Caray, cuántas cosas se dicen en esa frase. Pero de todas maneras me imagino que la maravilla de poder elegir es una respuesta adecuada. Incluso, en este preciso momento, mientras usted lee este material, ha elegido hacerlo, está ejerciendo facultades plenamente humanas, está aprendiendo y decidiendo, lo felicito por ello. Este es el poder de su elección, y créame que lo ejerce en todo momento, aunque la mayor parte del tiempo lo hace inconscientemente. El reto, hacerlo más consciente. Su visión personal. Definitivamente hemos aprendido algo muy valioso, el poder que usted lleva dentro de sí. De tal suerte que, mientras se forja nuestra personalidad en base a muchos y muy variados factores, el único que es determinante es usted mismo. Mire, nuestra personalidad, nuestra visión personal, se ve influenciada por varios aspectos, tales como el momento histórico en el que nacimos a este mundo, el perfil socioeconómico de la familia de la que surgimos, los hábitos de nuestros padres, las costumbres sociales de esa época, nuestros maestros y amigos, etc. Sin embargo, el único factor que determina nuestra personalidad, nuestro ser, es nuestra propia autodeterminación. Absolutamente nada ni nadie tiene importancia, tan solo la que usted mismo ha elegido conferirle. Alejandro Arizaceta. Hace mucho tiempo me enteré de una anécdota que probablemente nos sirva en este momento. Se trataba de un sujeto de 55 años de edad, delincuente, alcohólico, mismo que se encontraba purgando una condena de varios años en prisión por haber asesinado a sangre fría al dependiente de una licorería durante un asalto. Esta persona tuvo 2 hijos, uno de ellos resultó ser la copia casi fiel de su padre, asaltante, alcohólico, drogadicto y manteniendo sus vicios a base de robar auto parts y venderlas en los barrios más bajos de la ciudad. Mientras tanto, el otro hijo resultó ser el dueño de su propio negocio, llevando una vida muy saludable, casado, con 3 bellas hijas, incluso estaba próximo a abrir una nueva sucursal de su microempresa. Lo más interesante es que a ambos hijos se les citó para hacerles la misma pregunta, ¿por qué habían elegido ese estilo de vida? Los 2 respondieron de manera independiente, sin que uno se enterara de la respuesta del otro. Sin embargo, el mayor impacto fue cuando ambos dieron la misma respuesta, ¿qué otra cosa podría haber hecho después de haber tenido el padre que tuve? Esto es la propia autodeterminación, cuando el ser humano está por arribea de las circunstancias y no es víctima de las circunstancias. El ser humano que vive dependiendo de las circunstancias es lo que se conoce como personalidad reactiva, es el ser humano al que lo define su ambiente, lo define el clima, lo define la economía de su país, lo define su familia, su esposa, lo definen un sinnúmero de factores externos a él. Obviamente, todo su comportamiento empieza a estar con base en sus padres, en Dios, en la suerte, en su horóscopo, etc. Sin embargo, ese ser humano, se mueve a niveles dramáticamente inferiores a los que se le confieren de suyo. Es decir, siendo la máxima obra de la creación, simplemente opera reaccionando, al mismo nivel de la más elemental formulación. Existe una ley en física que dice así, a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario, pues precisamente así operan estas personas, acción-reacción, y nunca se detienen a pensar y elegir. Así no debe operar un ser humano plenamente humano. Como hemos visto con anterioridad, el hombre tiene la enorme capacidad de elegir, y es exactamente entre la acción y la respuesta que se presenta esta capacidad. Esta otra tipología es la personalidad proactiva, aquel que es dueño de las circunstancias. Existen muchos factores que influyen en su comportamiento, pero solo uno lo determina, él mismo, mediante su gran capacidad de elección. Son personas que perciben las acciones, pero antes de responder, piensan qué, cómo y cuándo responder. Si bien no es una tarea fácil, es algo que nos hace más humanos.
Henry Ford dijo en alguna ocasión: pensar es la tarea más dura que existe, por eso, probablemente, son tan pocos los que se dedican a ella. Parafraseando a Henry Ford, me atrevería a decir que esa es la razón por la que existen tan pocos proactivos y tantos reactivos. Esa es la enorme diferencia. Una diferencia que puede marcar la distinción entre una persona sana y una enferma, entre una persona sana que vive realizándose día con día y una frustrada. Podrás permanecer inconmovible en un torrente caudaloso. Pero no en el mundo de los hombres. Proverbio japonés. La misma dinámica que hemos venido comentando opera en el apasionante mundo de las relaciones humanas. Quien no ha tenido problemas con alguien, probablemente lo haya logrado Robinson Crusoe, pero debido a que estaba solo, sin embargo, dudo que haya seguido tan ecuánime en cuanto llegó Viernes, su acompañante. Pues el mismo desafío lo afrontamos todos nosotros, todas las personas que se vean obligadas a convivir, y hasta el momento esa es la dinámica de la mayoría. Todos tenemos que convivir de una u otra forma, con la familia, con los compañeros de la escuela, del trabajo, etc. De ahí que sea un verdadero arte el hecho de convivir. En alguna ocasión escuché a un amigo que había recién contraído nupcias y que me fue a ver, y recuerdo cuando me decía: Alejandro, estoy tan enamorado, mi mayor alegría es cuando hago feliz a mi pareja, siento que esa es mi responsabilidad en esta, mi nueva vida. Reflexioné y le dije: qué bueno, me da mucho gusto, sin embargo ten la prudencia para medir los límites de tu responsabilidad. ¿A qué te refieres con eso?, exclamó. Pues bien, dije, me refiero a que cada ser humano es el único responsable de sus propias emociones. De otra manera, si tú no te responsabilizaras de la felicidad de tu pareja, ella estaría destinada a vivir una desdicha para toda su vida, sus emociones dependerían exclusivamente de ti y eso no puede ser verdad. La auténtica felicidad es decisión de la propia persona. Ahora bien, si por amor tú favoreces su propia elección, enhorabuena, qué extraordinario crecimiento le estás ayudando a generar. Todos nosotros hemos llegado a experimentar alegría o tristeza con base en el comportamiento de otra persona, y en ese preciso instante nos convertimos en víctimas de esa circunstancia. En mi propia visión personal y en la de muchos de mis amigos, he visto este error cometerse una y otra vez. El resultado: frustración, ansiedad, depresión. Este error en las dinámicas interpersonales se debe primordialmente al tipo de amor posesivo que manejan muchas personas en su vida de relación. Sin embargo, una vez analizada esta dinámica, como lo haremos en el capítulo 3 de este material, se toma más fácil y duradera la convivencia entre seres humanos. En alguna ocasión ha escuchado frases como: ya cállate, ¿por qué me estás poniendo de malas?, o es que me estás enfermando. Pues bien, lamento desilusionarlo, pero quien se está poniendo de malas o quien se está enfermando es usted solito. En muchas ocasiones ni siquiera la otra persona, su agresor, según usted, está enterado del mal que le está ocasionando. Imagínese qué irónico. La señora Emma Godoy expresó en alguna entrevista de las que le hacían por radio, que la envidia y los celos eran dos emociones profundamente absurdas y desgastantes, ya que la persona a la que le teníamos envidia o celos, muchas veces ni enterada estaba de nuestra reacción. A manera de broma decía: por lo menos si con nuestros celos o envidia le dieran dolores espantosos a esa otra persona o le surgieran alteraciones gastrointestinales, pues sería discutible lo beneficioso de experimentar esas emociones, pero si no le pasa nada a nuestro agresor y tan solo nos hacemos daño a nosotros mismos, no ganamos nada, es tonto proceder así, y con mucha razón. Sé que mientras usted está leyendo estos conceptos, muy posiblemente esté de acuerdo e incluso esté asintiendo con su cabeza, pero ¿qué tal a la hora de la verdad? ¿Realmente es usted proactivo? Sinceramente piensa y elige antes de actuar. No me responda, no intento torturado, simplemente hago esta reflexión porque primero, antes que nada, necesitamos conocernos más a nosotros mismos para que, luego y más acertadamente, naveguemos por el apasionante mundo de las relaciones humanas como unos verdaderos artífices de estas. Todo empieza con la propia perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Si nos interesa vivir una vida plenamente exitosa en los diferentes roles que juguemos diariamente, le recomiendo hacer un recorrido por su propia persona. ¿Se imagina? Recorrer su propia personalidad y conocerse un poco más, y conozca el poder de su propia identidad. Mire usted, este material que le estamos compartiendo resulta ser como una escalera hacia una nueva conciencia, y le podría garantizar que el primer escalón se llama autoestima.
Existe un principio filosófico fundamental que dice así: nadie puede dar lo que no tiene. Si yo le pidiera $10 prestados, y suponiendo que es usted de buena voluntad, pues me los prestaría. Pero, ¿qué pasaría si no los tuviera? Pues, claro, no podría prestármelos. ¿Acaso tendría yo la razón al opinar que usted es un avaro, o un egoísta? Se imagina que le dijera, así, ¿con qué esas tenemos? Pues entonces cierre el archivo en este preciso momento y ya no me lea. Absurdo, ¿verdad? Si usted no tiene los $10, aunque tenga la mejor voluntad de prestármelos, le será imposible hacerlo. Pues, de la misma manera, si alguien le solicitar su confianza, su cariño, su respeto, y usted no los tiene, sería imposible darlos. Lo invito cordialmente a dar un paseo por las distintas dinámicas de la autoestima, investiguemos cuáles son los pilares que mantienen la nuestra y cómo incrementarla. Entérese de muchos casos prácticos a través de los cuales dignifique más a su persona y se identifique como alguien que realmente merece ser más de lo que hasta hoy ha sido. ¿Le interesa? Pues bien, adelante, continúe con su lectura y ascienda al primer escalón al éxito, utilice el poder de su identidad, capítulo siguiente.